el debate lo vamos a hacer basado en las preguntas que nos hagan los participantes. Pueden, a través de las preguntas, ustedes van a ir contestando y van a ir debatiendo. Y al final voy a pedir a cada uno que haga un cierre de 3 minutos, dado que son todos encargados de carrera o son administradores de carrera, que nos cuenten un poco cómo ven el tema, cómo están tratando de su organización y cuáles son los dolores que ustedes tienen. ¿Estamos? Entonces, quedan las preguntas abiertas. Dejo para que por favor nos hagan preguntas, porque a través de sus preguntas vamos a realizar el debate. Así que está abierto, espero las preguntas. No tengo preguntas todavía, por favor, al público. Necesito una pregunta para partir el debate. Bien, mientras surgen preguntas, yo les voy a hacer una para colocar sobre la mesa y que empezamos a conversar sobre eso, sobre ello. ¿Cómo ven ustedes el apoyo desde cuánto se llama, desde las autoridades de las universidades? ¿Lo sienten que es real? Uno lo ve que es real cuando están dispuestos a colocar recursos para afrontar el tema. O hay muchas declaraciones y poco apoyo para atacar esta situación. Lo dejo abierto para que el que me quiera contestar. Oye, puedo decir un par de cosas, digamos. O sea, Sí, creo sí. que creo que un par de cosas diferentes, digamos. O sea, creo que siempre cuando uno piensa en la autoridad es que hay otra visión, pues la visión de la autoridad, digamos. En ese sentido, sí hay apoyo de la autoridad en su visión, pero hay veces que hay cosas que posiblemente no calcen con ello o sean secundarias. Digamos. Me estoy pensando en el caso TEA, digamos. El caso TEA, por ejemplo, es un caso nuevo para nosotros, a diferencia del caso que planteaba Marcela, digamos, de los alumnos que tienen este problema, digamos. Yo además soy miembro del comité de carrera de la carrera de diseño multimedia, que en la universidad tenemos la carrera de diseño multimedia. Y ahí es donde está lleno de TEA, de gente con ese problema. No sé por qué, digamos, Marcela viene con cara, pero Marcela, te podría apostar que en las carreras de diseño multimedia de Chile, es donde hay y se podría hacer ese estudio, es donde existe la mayoría de los estudiantes TEA. Ellos optan por esa carrera, no sé por qué. Ahí hay una cosa bien interesante, pero yo, desde que estoy en esa carrera, ahí se ha detectado que son una cantidad un porcentaje bastante significativo con respecto al resto de la universidad. ¿Ya? Para el caso de informática nuestra es un fenómeno nuevo. ¿Ya? El problema ahí es que ¿cómo hasta ahora ha enfrentado la universidad este problema? Lo ha enfrentado de la forma de la capacitación, ¿cómo se llama? De decir que es un problema, pero como jefe de carrera uno se encuentra con la situación de que no hay, por lo menos en nuestro caso, no hay un proceso que apoye a estos estudiantes. ¿Cómo lo digo? Digamos? O sea, ¿cómo uno se entera que hay una estudiante de TEA? Uno se da cuenta. ¿Ya? Uno se da cuenta, o el curso de capacitación X te dice cómo detectarlo, pero la pregunta es, ¿no debería realmente haber un proceso en el cual los estudiantes que quieran manifestarlo, digamos, realmente lo puedan decir, y al profesor se le pueda informar a través de un proceso real de que existe este tipo de estudiante? ¿Ya? Porque a mí yo tengo un estudiante que, no era el caso TEA, pero era un estudiante muy particular, que tiene problemas de escritura, ¿ya? Y que, por supuesto, online tenía el problema de que para hacer una prueba online era muy lento, tenía un problema de las manos, digamos. Y me llegó un correo a final de semestre, ¿ya? A final de semestre, cuando ya, o sea, ¿cómo no se puede detectar este tipo de problemas antes para que los profesores se informen de este caso y puedan seguir las acciones correspondientes, digamos, en términos, digamos, de tratarlo como un caso particular, o en el caso, empezando los casos TEA, digamos, tratarlo como casos particulares, digamos,
con los debidos resguardos, pero no que uno reciba un correo y que después que hago este correo tengo que ver a los profesores y hablar con los profesores y ya queda 2 semanas para la última prueba y el próximo semestre va a pasar lo mismo porque este chico va a inscribir otra asignatura, ¿ya? Y cómo le avisa a este otro de aquí y allá. Entonces cuando no hay gente con Putina, digamos, no hay un proceso de negocio de la universidad asociado a este problema, digamos, la cosa se hace en forma muy, muy artesanal, digamos. Entonces, hay cosas que sí, que vienen de la autoridad y que uno siente el apoyo, digamos, o sea, cuando se trata de las grandes cifras, digamos, de resolver los problemas de las grandes cifras, por ejemplo, por decir, las deserciones de primer año, creo que hay buenos apoyos, pero cuando tenemos el problema particular, en el caso nuestro, de los pocos estudiantes TEA, digamos, no existe la posibilidad, ahí uno tiene que rebuscárselas uno para tratar de solventar esos problemas y no hay, y uno, digamos, no hay una forma, digamos, estructural de resolver ese tipo de problemas. Y uno siempre está con ese tipo de cosas. Bueno, eso. La visión de alguien más que era yo quería hacer un comentario también. Nosotros acá en la Universidad de Atacama, en la carrera de informática, hemos tenido casos muy puntuales con alumnos en ese sentido, pero yo diría entre 1 y 0. Si tuvimos 1, se retiró. Lo que sí, nosotros prestamos servicio a otras carreras de la facultad y me ha llamado también la atención de que en nuestro caso los alumnos TEA van más a la carrera de ingeniería comercial. Que es como extraño, es extraño, es una cosa extraña. Vamos a hacer deep learning. Vamos a hacer un estudio. Sí. Entonces, ¿A dónde van? pero eso me llamó bastante la atención porque escuchaba multimedia y el otro lado informática y acá ingeniería comercial, porque nosotros, por lo menos en mi caso también, cuando he tenido que hacer clases de ingeniería comercial, he tenido a sus alumnos y los colegas también, y es difícil enfrentarlo, o sea, aunque acá en la universidad, como les mencioné, existe el complejo de aprendizaje, ellos hacen el diagnóstico inicial, entonces ellos lo indican, ¿sabes qué? Tu alumno hay uno que esté a otro que tiene problemas de discapacidad, el tema de la inclusión, lo informan, pero muchas veces no te dan las herramientas cómo, o sea, hay que rebuscarlo. Más que nada eso, entonces, bueno, y la pregunta que hacían recién, a veces la autoridad va un poquito más allá en el tema de los indicadores, o sea, yo apunto a que la autoridad por lo general a veces piensa en, no sé, cualquier acreditarlo, pero no creo que muchas veces no toma el fondo del problema. Ese es mi humilde comentario. ¿Alguien más, por favor? Bueno, por prestar a la Universidad Católica del Norte, nosotros tenemos un apoyo para estudiantes que traen esta deficiencia, no sé cómo llamarlo, pero bueno, son estudiantes TEA y que, digamos, nos apoya con alguna especie de charlas que nos permite, digamos, a ver cómo podemos apoyarlo. Y por otro lado, digamos, el jefe de carrera también recibe un diagnóstico de las entrevistas que se le hacen a estos estudiantes para ver cómo se les puede apoyar en las clases. Entonces, el jefe de carrera puede, digamos, apoyarlos a los profesores también, decirle, digamos, que este es un estudiante especial, que lo deben tratar de cierta forma, y también se les invita a estas charlas. Con respecto a otros apoyos, digamos, no sé, forma de aprendizaje, la universidad tiene un fondo de desarrollo que es concursable, son como 3 millones máximos que se pueden utilizar para hacer innovación en docencia. Y por otro lado está el diplomado en docencia universitaria para todos los profesores que quieran hacerlo, y generalmente se les exige a aquellos profesores que han sido mal evaluados, ¿no? Entonces es como un castigo, podríamos decir. Dura 6 meses el diplomado y que es bastante exigente, obviamente que es muy, ¿cómo se llama? Mucho trabajo, digamos, en aplicaciones en docencia. Aló, por Sí. acá Francisco de la Universidad Turbat. En el caso nuestro, bueno, hay una unidad que se creó, digamos, un poco que
que es una unidad dedicada como a la inclusión. Y aborda un poco esa temática, ¿no es cierto? Prestan apoyo, digamos, al académico desde el punto de vista de que a veces un académico puede no tener las competencias para detectar específicamente si es un TEA o a lo mejor tiene otra naturaleza, el problema que pueda tener el estudiante, por ejemplo, que puede ser de otro factor. Entonces, por lo general, cuando hay alguna sospecha, se le pide a esa unidad que entrevista al estudiante, hace todo un proceso con él y te entregan efectivamente, similar a lo que decían recién, un diagnóstico y te dan ciertas recomendaciones para poder abordar al estudiante en el aula. ¿Ya? Entonces ese apoyo está. Claro que por lo general, ¿no es cierto?, los profesores de ingeniería son especialistas, ¿no es cierto?, en un área de la disciplina dentro de la ingeniería, por lo cual a veces es importante ese apoyo para poder orientar mejor al estudiante en ese aspecto, ¿no es cierto?, en esa temática cuando se presenta. Bien, tengo una pregunta que se la voy a pasar a todos, se las leo. Dice, el problema es complejo. Los estudiantes son personas que algunos no tienen la pirámide de Maslow satisfecha. Existe un problema de educación inclusiva, existen problemas de droga fuertemente en el norte, problemas heredados de una educación deficiente, básica y media, y en algunos casos profesores que no deberían por qué, pero no son capaces de ayudar a los alumnos bajo todos estos parámetros. ¿Se podría considerar la universidad como un lugar donde se trate de solucionar todos estos problemas y por ende pedir, exigir, solicitar más recursos de distintos ministerios del gobierno? Eh, Sí, Marcela. yo tengo una posición al respecto. Yo creo que el sistema tiene que ser inclusivo y el sistema es el que tiene que educar, pero la universidad no tiene que hacerse cargo de todos los problemas de la sociedad. Es súper duro lo que estoy diciendo. La inclusión es una visión interesantísima, ¿cierto? Pero por otro lado, nosotros necesitamos, por una cosa de fe pública, solamente titular a aquellas personas que puedan dar cuenta de las competencias. A propósito, eso me preocupa del reglamento de la UTA. O sea, ¿en qué momento verificamos las competencias del perfil de egreso? Entonces, sí, tenemos que ser inclusivos, pero cuando yo acepto a alguien que, por la razón que sea, tú sabes a priori que no va a poder cumplir con alguna de las competencias declaradas, estás fallando a nivel de instrumento, como ente formador de profesionales. O tendrías que declararlo en alguna parte. Juanito no cumple con la competencia 6. Pero la universidad no es un centro de desarrollo, no tenemos que hacer terapia ocupacional, no tenemos que ser psicólogos, no tenemos que ser expertos en superar traumas, ni andar nivelando. Yo sé que hay que hacerlo igual, porque si no nos quedaríamos sin alumnos, pero hacerle la pega a los colegios, a la primaria y la secundaria. Entonces es un problema sistémico. El origen de esto es nuestro sistema de selección. No tenemos herramientas ni recursos para seleccionar a la gente o captar los talentos al comienzo. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, a mí me gustan los alumnos TEA, o sea, no los voy a sacar de la carrera, pero porque me han tocado TEA simpáticos, ¿ya? O sea, no me ha tocado nadie agresivo, por ejemplo. Pero sí hemos tenido estudiantes con problemas psiquiátricos graves, ¿ya? Que se tornan violentos cuando no se toman las pastillas, etcétera. Y ahí todo el mundo corre riesgo. Entonces, ¿cómo filtrar esos casos? Tú no los puedes expulsar por esas razones, es discriminación. Bien, Ricardo, fuiste involucrado ahí. ¿Cómo Sí. las competencias? Sí, quería decir dos o tres cosas, digamos. Primero voy a decir la respuesta a Marcela, que no es mía, de la dirección de docencia, porque la misma pregunta tuya ha salido 10 veces acá porque dije que era polémico, digamos. La respuesta ha sido que si en 5 años y tanto no has formado una persona, no puedes tratar de formarla o evaluar sus competencias en una asignatura X. O sea, una asignatura X no te asegura por ninguna parte, digamos, que
que al aprobarla está formando las competencias de egreso. O sea, eso es una cuestión que es un proceso, digamos. Bueno, el caso nuestro, estamos tranquilos en ese sentido, porque vuelvo a decir que nuestros cursos de proyectos tienen esa orientación, o sea, de que cada año nosotros vamos evaluando de que el alumno al finalizar ese año por lo menos, digamos, ha puesto en práctica, ha movilizado, como dicen los educadores, sus conocimientos en estos cursos, digamos. Y claro, eso uno podría pensar en el caso nuestro de la actividad de titulación como un proyecto 5 y quizás sería más bonito, digamos. ¿Okay? Pero nada, se pensó que realmente la actividad, como está pensado por la autoridad, realmente la actividad de titulación ahora es un hito, ya es un hito de término, pero no es un mecanismo de evaluación de las competencias de egreso, sino que eso se da a través de, como un proceso a través de toda la carrera, y creo que nosotros un poco estamos alineados con eso a través de nuestros cursos de proyecto, ¿ya? Con respecto a la otra pregunta, la que lanzó Ibar, digamos, el chico yo creo que va en otra línea. Yo la siento mucho porque, no sé qué es caso de todo, digamos, pero yo fui estudiante, digamos, de provincia en Santiago, digamos, Antofagasta en Santiago, digamos, y la universidad se convierte en tu hogar, ¿ya? O sea, uno no puede decir que la universidad es como una cosa separada, aislada, como amurallada del resto de la estructura social, digamos, o sea, que uno empieza a vivir en la universidad y eso es importante, porque para los estudiantes particularmente, si hay estos temas de droga, yo creo que sí, que la universidad tiene que hacerse cargo, ¿ya? Duramente, si tiene que hacerse cargo. Esencialmente, nosotros como carrera también lo hemos visto, lamentablemente con la cuestión de la pandemia, falló nuestra mirada sistémica, digamos, en el sentido de que nosotros estábamos tratando de que el estudiante pasara la mayor parte del tiempo en la universidad, porque sabemos que nuestros estudiantes son estudiantes, que de hecho tuvimos un caso muy triste, digamos, a lo mejor no los cuento acá, digamos, pero casos extremadamente tristes, o sea, y yo cuando he ido a la casa de mis estudiantes, digamos, son gente con situaciones sociales críticas, ese tipo de estudiante que recibimos nosotros, no es el estudiante de, pues sí, yo también, yo hice mi doctorado en la Católica, no es el estudiante de la Católica, ¿ya? Es un estudiante que tiene una realidad totalmente diferente, un estudiante con alto nivel de carencia, estudiantes que cuando se nos conectan online acá, uno escucha, o como el caso que tú decías, Marcela, del bullying intrafamiliar, digamos, estudiante que le está, hay uno que disertaba, tenía que estarle hablando al hermano chico porque tenía que estar entreteniendo al lado, ¿ya? Porque no está, como está yendo a clase, estaba ahí, digamos. Entonces, en nuestro caso es importante que el estudiante tratar de sacarlo de ahí, tenerlo la mayor parte del tiempo en la universidad. Esa era nuestra filosofía, de tratar de que el estudiante pasara la mayor parte del tiempo acá, que almorzara acá, que estuviera acá, que desarrollara nuestro proyecto acá, que estuviera con... de hecho, definimos salas para que los estudiantes, y de hecho queríamos, con la pandemia todo esto murió, digamos, pero queríamos que la autoridad se involucrara más en esta lógica de proyectos, que el estudiante estuviera en estas, hay un tipo de salas que son especiales para proyectos en que el estudiante pasa todo el día ahí, digamos, no solo hacer proyectos tipo computacional, todo tipo de proyectos, cosas de que el estudiante sienta de que está en un mundo distinto, que no es su casa donde está lleno de problemática, y que es el caso del perfil del estudiante UTA, lamentablemente, ¿ya? Y creo que sí, que tenemos que hacernos cargo, porque lamentablemente es el estudiante que recibimos, no podemos cerrar los ojos y decir, no, oye, la sociedad tiene que, la UTA no puede ser el que resuelva todos los problemas, pero creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos en ese sentido y tratar de que de alguna forma el estudiante sienta que ahora tiene otro mundo donde puede desarrollarse mejor como persona. Eso. Yo voy a meterme en un tema que tuvo que ver con la pregunta de Marcela, cómo lograban las competencias. Bueno, el modelo educativo de la universidad define dos tipos de evaluación, microevaluación y macroevaluación. La micro es la que tiene que ver con las asignaturas y la macro le llama evaluación de medio término, es donde vamos evaluando el perfil de egreso y se va haciendo a través de los proyectos y ahí se va evaluando competencia y de hecho se está implementando en el plan 2019 y este semestre tuvieron que trabajar todos los profesores para hacer la evaluación de medio término al segundo año, después al cuarto,
porque ese es el mecanismo que tiene la universidad para demostrar después en las acreditaciones cómo vamos a alcanzar el perfil de egreso. Y si los estudiantes salen mal en esa evaluación de medio término, bueno, tenemos que hacer remediales para que alcancen el perfil. Disculpen, si queda abierto, sigamos en el tema. Yo Sí. quería decir dos cosas. Uno, el mecanismo que me interesa es que efectivamente se verifiquen las competencias del perfil de egreso, da lo mismo cuándo. Y yo creo que el reglamento de docencia tiende, el de ustedes, digamos, el de la UTA, tiende de alguna manera a reflejar eso, que igual hay que hacer algo como un hito para titularse porque es la cultura, pero que en el fondo lo importante es que se verifiquen. Yo tampoco creo que se desarrollen en un semestre. Y lo otro es que sí hay que hacerse cargo de los estudiantes, lo que yo creo que la universidad no tiene que hacer tratamientos médicos ni psiquiátricos, que en el fondo a veces son las expectativas que tiene la sociedad de nosotros, por ejemplo, en la U de Conce, o sea, oye, la U me atendió una vez el psiquiatra y después me derivó al sistema de salud y tú querés que te demos tratamiento, o sea, en el fondo hay ciertos roles, o sea, efectivamente dar facilidades, pero la idea es que los estudiantes estén en la universidad, se desarrollen, se formen, tengan espacios para y que tengan los mecanismos de alerta, pero no podéis cambiar tu giro. Po. Nosotros educamos, pero no tratamos patologías. Patologías, digo yo, no problemas menores, así como una dislexia, cosas así. Sigue abierto el tema. Y para los colegas. Ojo, lo estamos centrando mucho en apoyo, pero hay otros aspectos que tienen que ver a lo mejor con gestión. Están las plataformas, los procesos adecuados, porque al final el tema era la titulación oportuna. Y ahí hay hartos aristas. Y como la Marcela nos mostró sistémicamente, el tema es bastante complejo y requiere bastante gestión, apoyo de plataformas, datos, análisis. Y ¿cómo lo ven ustedes en sus distintas casas de estudio? ¿Están esas plataformas, están los análisis de datos, están los datos? ¿Cómo se procesan esos datos y cómo se bajan a los profesores? ¿Está lanzado? Adelante, Ricardo. No, tú, dale, Sí. ya he hablado Vale, mucho ya. Bueno, en el caso nuestro, la universidad tiene un fuerte componente informático en ese aspecto, o sea, cada vez va integrando más datos y hay unidades que se están dedicando un poco a levantar indicadores. Hay una unidad especializada en análisis institucional, la cual cumple un poco el rol de servicio. En el fondo, si lo vemos desde el punto de vista académico, nosotros le pedimos servicios a ellos con respecto a información que a nosotros nos pueda interesar para tomar decisiones. Ya con respecto a la titulación oportuna, por ejemplo, están los indicadores, pero lo que no hay que perder de vista es que una cosa es el indicador y otra cosa son los eventos o las razones que explican ese indicador. Y por eso mismo fue un poco lo que abordé yo hoy en la presentación, porque lo general que te da la universidad son tus retenciones, o sea, te dice cuánto retención tuviste, pero no te dice más, el indicador no te va a decir, no, ese indicador al menos no te dice más, o sea, no te dice qué pasó, o dónde tuviste cuando tuvo el problema de la retención, por ejemplo. Entonces, quizás estamos en una etapa, no sé cómo será en el caso de sus instituciones, pero en una etapa donde esto ya se está empezando a madurar un poco más, en donde ya se están entrando como los más por qué ocurre tal cosa, y eso implica a que se empiece a abrir un poco más el indicador. O sea, está bien, la retención me sirve tener ese indicador, pero también necesito que, por ejemplo, la universidad, las unidades, empiezan a tomar un poco más ese rol de el por qué te está dando ese número, ¿no es cierto? ¿Por qué tienes ese nivel de retención? Y ahí es cuando se te empiezan a abrir las dimensiones a analizar, como por ejemplo que había una mayor pérdida de carrera, la pérdida de carrera la que generaba mayor deserción, ¿no es cierto? Y de ahí te nace otra pregunta: ¿por qué? ¿Bajo qué condiciones se está generando esa pérdida de carrera? Y ahí vas entrando en cosas un poquito más hondas hasta llegar
Incluso lo que yo presenté podría ir un poco más hondo en ese tema. Pero, pero sí, las universidades tienen los datos, quizás falta un camino de ir madurándolo un poco más en ese sentido, hacerlo un poco más analítico, no solamente quedarse en el indicador, tratar de explicar un poco más el indicador o dimensiones que puedan estar asociadas a ese indicador. Entonces, en ese sentido, cuando se hace ese tipo de análisis, se tiene un poco de apoyo y se puede tomar mejores decisiones, como lo que les comentaba yo, que ya ha confirmado que el problema estaba un poco en el tronco común, ¿no es cierto? Con esos números que mostré, se pueden tomar ciertas acciones, como propedéutico, reforzar quizás tutores, se podrían tomar unas acciones más enfocadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco, de hecho, me gustó mucho el estudio que ellos hicieron. Si lo vemos de la lógica de inteligencia de negocio, lo que hacemos en los cursos de inteligencia de negocio, de ese estilo, digamos, justamente yo diría que es lo que falta, digamos, y creo que los sistemas actuales son sistemas muy clásicos, digamos, en el sentido de el menú, ¿cierto? Buscar el año y que te muestre el indicador, digamos, pero como dice Francisco, no está la analítica. O sea, no tiene acceso, uno pensando, digamos, en Data Warehouse, no tiene acceso al cubo donde uno puede hacer del clic y hacer la analítica. O sea, está muy pensado en el jefe de carrera clásico que simplemente tiene su menú estático y que no puede llegar más allá. Yo muchas veces me quedo, ¿y por qué esto? Digamos, no puede hacerle el doble clic a ese dato, digamos. Por lo tanto, el estudio que hizo Francisco lo encontré muy interesante, digamos, que ellos hicieron este estudio más allá de lo que le proveía el sistema, digamos. Y creo que sí, hace falta sistemas que ya no tengan esta estructura clásica de menús que llegan, digamos, que están muy construidos, en el cual uno tiene mayor flexibilidad, en el cual uno pueda realmente hacer analítica sobre los datos y buscar las causas o las razones de ciertos comportamientos o ciertos fenómenos que se producen. Creo que hace falta eso, creo que falta dar el siguiente paso, creo que las universidades todavía están en el sistema clásico, digamos, para los jefes de carrera y los jefes de carrera ya ya no solo, digamos, no estamos viendo el dato duro, sino que queremos ir más allá, queremos ver el porqué, digamos, falta la analítica. Que te dé envidia, a mí me pasa en el Data Lake. Disculpen, Estoy envidioso. Tengo una, no es pregunta, pero la voy a leer, está planteada como pregunta y otra pregunta, y después les voy a pedir a todos un cierre muy breve a la discusión, sus palabras finales para esta discusión. Bueno, espectador anónimo dice: en el caso de personas locas tratadas, no son violentas, son más sensibles, está comprobado. Existe una discriminación social a dichas personas por desinformación. Esta discriminación se podría tratar a nivel social de las universidades. Obviamente el tratamiento y apoyo psiquiátrico, psicológico, terapéutico se carga al Ministerio de Salud. Bueno, no está planteado como pregunta, sino que me da la impresión que es una reflexión. Y hay una pregunta, dice, de Raúl Antonio Herrera: ¿la pandemia mejoró o empeoró las cosas? Yo creo que las maquilló. Yo creo que las maquilló, o sea, los números van a ser buenos, pero lo que está por detrás yo creo que va a ser malo, digamos. Eso. Ya, bien, Sí, ahora... Estoy de acuerdo con... Carlos, No, estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, o sea, no sabemos qué es lo que hay detrás de esa cifra de la pandemia, porque si bien es cierto, tuvimos buenos resultados, pero ¿qué hay detrás, digamos? ¿Si eran realmente esos válidos, digamos? Entonces esa es la pregunta que vamos a tener que hacernos cuando regresemos a la presencialidad. sobre todo lo que tiene que ver con la evaluación de las competencias, porque si bien estamos haciendo evaluaciones online, a lo mejor no sé cómo lo tomarán en las otras universidades, pero por ejemplo nosotros no nos permiten obligar al alumno que prenda la cámara, por ejemplo. Entonces,
por poner un ejemplo, en un tema de programación, si yo le hago una pregunta de programación, ¿cómo sé yo que realmente adquirió las competencias y que no se lo está haciendo otra persona? Sí, hay cosas ahí que uno no, realmente es terrible, digamos, no sabe si incluso se ha formado un negocio con respecto a eso, una cosa que... Claro, y lo otro, por el lado bueno, yo creo que, bueno, aquí en la universidad, la dirección de pregrado hizo como un levantamiento a todos los alumnos, a los que quisieron responder, por supuesto, el tema psicológico, ¿no? Y ahí detectamos cosas que no habíamos conocido antes de la pandemia. Por ejemplo, que hay alumnos que han intentado suicidarse, no por la pandemia, sino anteriormente. Un montón de cosas que ahora se pueden atacar y a lo mejor a veces porque les va mal a los alumnos. Y la realidad, por ejemplo, que decía Ricardo, que ahí uno se dio cuenta de que a veces está alejado del alumno. ¿En qué sentido? En que, no sé, hace un tiempo un alumno no presentaba las tareas. ¿Por qué no presenta las tareas? Claro, es que no tengo internet en la casa, vivo en una toma, tengo que compartir una pieza con 8 personas. Entonces, mi único refugio es la universidad, el departamento, etc. Bien, para ir concluyendo, les voy a pedir una reflexión final que hayan sacado respecto a esto en no más de 2 o 3 minutos para cerrar este foro panel. Marcela, ¿quieres partir tú? Ok. Bueno, agradecer a todos por las interesantes experiencias. Creo que la principal reflexión de todo esto es que es un tema complejo. La educación es un tema complejo y tenemos problemas estructurales como asociados a vivienda, a salud mental, a preparación previa, ¿cierto? Cómo desarrollamos al máximo los talentos de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes para que efectivamente se puedan desenvolver de manera adecuada en la universidad. O sea, no es solamente el curso de matemática el que los mata, es la preparación previa que no tuvieron en el colegio, es el no tener una buena alimentación, un espacio en la casa, seguridad de que se pueden atender con un buen sistema de salud o que no tengan que trabajar para ayudar a la economía familiar. Entonces, dentro de todos esos espacios, lo que nos compete a nosotros como universidad es conocer esas situaciones, en mi opinión, y hacerse cargo de apoyar a los estudiantes para que logren finalmente las competencias sin la obsesión de que terminen en el plazo. O sea, yo creo que ahí hay que hacer como fuerza para que no nos obliguen o no nos pongan una soga al cuello con el tema del tiempo en que se demora alguien en lograr los perfiles de egreso. Alguien se puede demorar más porque tiene alguna imposibilidad, ya sea una necesidad educativa especial o bien una situación personal complicada, por ejemplo, salud mental, que hace que a veces no se levante en la mañana y que no pueda, no sé, participar en clase. Eso, creo que me comí mis minutos. Bien, Marcela, gracias. Ricardo. Voy a ligarlo con la última pregunta de la pandemia porque una cosa que me estuvo quedando en resonancia y tiene que ver con lo último que quiero decir. Creo que la pandemia produjo un cambio a nivel de universidades que posiblemente nos enfrente a una realidad de la cual la universidad que tenemos estudiantes con altas carencias se vuelva un tema que nos ataña de aquí al próximo año posiblemente. Yo creo que es un tema que se va a venir muy fuertemente encima, voy a decirlo claramente, digamos. Estoy convencido de que muchos estudiantes de la UTA, que son estudiantes con carencia, aprovecharon esta situación de pandemia para trabajar y estudiar. O sea, tenemos estudiantes que intuyo que están trabajando y que ven los videos en la noche y hacen las tareas no sé a qué hora y han podido avanzar en esa realidad. Y tengo también la intuición de que la autoridad también ha percibido esa realidad y nosotros estamos en este momento en una situación híbrida y es posible que la hibridez haya llegado para quedarse, digamos, en el sentido de que es una forma de retener a ese estudiante.
no sé si es solo una intuición o va a convertirse en una realidad, pero creo que ese estudiante existe, el estudiante que en este momento está aprovechando las horas del día de una forma diferente, que tenemos estudiantes que están en provincia y siguen en provincia, y parece que además les sale de menor costo estar en provincia. Entonces tenemos un cambio sistémico que puede ser que se nos venga encima en el corto plazo, y puede ser que, bueno, decir, esta situación del presencial y el online. Nosotros ahora tenemos, ayer nos cambiaron el sistema de tomar asistencia, ahora podemos tomar asistencia en clase o remoto. ¿Ya? No sé si eso es una situación del momento, o es una situación que, vuelvo a decir, que llegó para quedarse, dado el estudiante carenciado que tenemos en la universidad. Creo que es un tema que nos va a golpear pronto. Eso. Ya, gracias, Ricardo. Servando. Bueno, mi reflexión final es que, bueno, gracias por la invitación. Estuvieron todas bastante interesante. Pero mi reflexión es más o menos que yo creo que estamos apuntando, o las instituciones apuntan al número, y no apuntan a que el alumno adquiera las competencias, o si realmente a lo mejor va a ser, en este caso, un ingeniero que se tituló en 6 años, será mejor que un ingeniero que se tituló a los 10 años. Eso es como una reflexión que queda ahí en el tiempo, porque como todos dijeron, son bastantes factores que influyen. Y yo también creo que el tema de la hibridez, nosotros todavía no hemos comenzado, vamos a comenzar en septiembre recién. O sea, ya estamos en septiembre, después de fiestas patrias vamos a empezar con la hibridez. Eh, va a quedarse porque está generando buenos indicadores en realidad. Es como una parte buena de la pandemia, dentro de lo que se podría decir. Eso. Gracias, Carlos. Tu reflexión. Bueno, muchas gracias también por la invitación, ¿eh? Quiero también agregar lo de ¿cómo se llama? La modalidad híbrida, que probablemente va a haber cambios en la forma en que trabajemos en el futuro. Muchas clases van a ser siguiendo online, y los talleres prácticos serán probablemente presenciales. Y esto va a quedarse por un tiempo, ¿no? Probablemente lo que dure toda esta situación, y espero, digamos, yo soy más de tener el contacto, la realimentación de los ojos de los estudiantes, así que ojalá tener más presencialidad en el futuro. Y con respecto a la duración de las carreras, yo creo que hay que ser más eficiente y eficaz nomás en la forma como tenemos nuestros currículum estructurados, profesores bien dotados no solamente en conocimiento, sino también en cómo enseñamos, infraestructura adecuada, y eso. Gracias, Carlos. Francisco. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es un tema bien complejo que tiene muchas dimensiones a abordar. Eh, Hay que ir buscándolo, yo creo que hay que ir buscando los mecanismos para poder abordar ese indicador de titulación oportuna, ¿no es cierto? Encontrar la mejor fórmula para poder mejorarlo. Eh, Esa fórmula yo creo que aún no ha sido como descubierta en el fondo, porque depende mucho de la realidad de cada institución, de cada carrera, ¿no es cierto? Y de hecho a mí la forma en que está formulado ese indicador, la verdad es que no me gusta mucho, porque considera el mismo año, porque el indicador considera el año en el que ingresa el estudiante más uno en el fondo, o sea, el año en el que está estudiando el estudiante, el último año, más un año más de adicional. Entonces es como que al final te está incluyendo, tiene que terminar de formarse y al mismo tiempo salir titulado. Entonces como que el proceso debería ser: termina de formar, obtén todas tus competencias y ahora recién verifica, ¿no es cierto?, que es un poco lo que busca la titulación. Entonces, en ese sentido, creo que ese indicador a mí en particular creo que fue como mal diseñado, porque pensando que antes las carreras también duraban 6 años de ingeniería, empezaron a cortarse por temas de acreditación, ¿no es cierto? Ahí están entre 5 años, 5 y medio.
Entonces creo que es una situación donde vamos a tener que seguir buscando la fórmula para poder abordar esa titulación oportuna que muchas veces nos causa dificultades. Bien, gracias Francisco. Bueno, yo quiero darle las gracias a Marcela por su conferencia que nos dio y también darle gracias a todos los jefes de carrera porque este tema no está cerrado. Este tema está muy abierto y va a ser un tema que nos va a perseguir de aquí a años más porque estamos en la búsqueda de la calidad, de ser mejores instituciones, por lo tanto tenemos que ir mejorando y tenemos que ir mirando los indicadores de alguna manera y trabajar. Bueno, le voy a pasar la palabra a Diego para que cierre esta conferencia y muchas gracias de nuevo, Marcela. Gusto haberte visto después de tantos años. Bueno, esta es la última actividad del Congreso de Infonor, el 12º Congreso Internacional y además de los workshops. Bueno, sería interesante después que cada uno de los miembros del consorcio comiencen de los jefes de carrera que pertenecen al consorcio, que intercambien información, intercambien así, y se apoyen y logremos una mejor, digamos, interacción para el futuro con estas nuevas modalidades que existen. Les agradezco que hayan respondido a nuestra petición de que participaran. Me pareció súper interesante todo el workshop y por lo tanto los vemos el próximo año en el 11º workshop de Educación e Ingeniería Informática y veremos cuál es el tema que está vigente en ese tiempo, en el próximo año, ¿no es cierto? Y a lo mejor vamos a contar de nuevo con ustedes o con otras personas que estén en el ámbito del tema que se aborde. Muchas gracias. Bien, gracias. Chao a todos. Chao, chao.